navegar en el fin de ciclo siempre es muy difícil. Y adivinar y sacar la bola de cristal y decir, a ver cuándo acaba esto, eso es más difícil todavía. Cuando realmente se pueden desarrollar una tendencia bajista en la bolsa fuerte, ¿no? Que es, pues bueno, cuando empieza a confirmarse un poquito la recesión. Respecto al aspecto diferencial de este ciclo respecto a los anteriores, es que tenemos inflación y la inflación en principio es positiva para las bolsas, aunque cueste entenderlo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y con nosotros, Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Muy, muy bien, Héctor. Estoy estupendamente y el verano, pues para recargar las pilas, ¿no? Como se dice. He desconectado un poquito de los mercados, pero bueno, ya llevamos una semana aquí, hemos disfrutado de otra ola de calor, la que tuvimos la semana pasada, y poniéndonos un poquito al día de cómo están los mercados. Me has dejado un poco asombrado con eso de la información de los insiders sobre Mbappé. Eh, Veo que te da también por, por la información deportiva. Empecé como Luego, periodista deportivo yo hace mucho tiempo, ¿eh? Luego lo que bueno, empecé como periodista económico, luego di el salto al periodismo deportivo un par de añitos. mm, Yo ahí tengo pues mucho contacto con gente de Eurosport, de Marca y tal. Estos todos lo niegan, ¿eh? El tema de Mbappé, no lo niegan. Pero quien no lo niega es Voz Populi, que con Voz Populi sí que conozco gente que trabaja allí directamente o ha trabajado. Y dicen, si lo han mm, publicado, información tienen. Eso es lo que me han dicho. Pero vete tú a saber, Luis. O sea, esto ya hombre, sabes. yo no sé, pero la escala salarial la va a destrozar. No, no creo que sea un buen fichaje para el Real Madrid. Es mejor como decía Ibai, ya no sé el otro día, en su Twitch hizo un streaming y dice esto, es como Mm. si estás esperando en el banco a que te venga que has quedado con una chica y esperas en el banco y no viene, y no viene, y no viene. Hay que olvidarse quizá de la chica. Pues esto es un poco lo mismo. Pero bueno, veremos qué sucede en las últimas horas. No sé. Demasiado, demasiado ego para el Real Madrid, ¿no? Mejor que no lo fichen. Pero bueno, ya se verá. A ver si aciertas, que también sería un punto. Oye, lo que no ha estado parado en verano tampoco han sido los mercados. De hecho, agosto, que suele ser un mes estacionalmente Mm. malo, ha sido también malo después de una subida muy fuerte. Veníamos de una subida muy potente, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de los mercados, que efectivamente han estado muy movidos en este mes de agosto, con una corrección que quizás sané la tendencia esa que teníamos desde el mes de octubre. Pero, ¿cómo has visto lo que dijo Jerome Powell en Jackson Hole? Era previsible, un poco lo mismo, ¿no? Más o menos que comentó en la última reunión de la Fed. Pues sin grandes cambios, ¿no, Héctor? De hecho, el mercado tampoco se desplazó mucho el día de los comentarios de Jackson Hole, ¿no? Tanto las intervenciones de Jerome como las de Christine. En principio, es un mensaje continuista, que van a continuar luchando contra la inflación. Y además yo creo que encaja con la información que se está vertiendo en el mercado. Y sí debería, oye, ya hay muchas personas que empiezan a descontar unos tipos de interés altos por un periodo más prolongado. Y cuando vemos los tipos de interés, dónde están los bonos y dónde están los niveles de tipos de interés, pues los tenemos también en zona de máximos. Sorprende un poco el movimiento de hoy, que luego sí que lo podemos comentar, que se está produciendo en los bonos con los datos que hemos conocido Sí. de inflación, pero no me sorprende mucho las declaraciones de los banqueros centrales. Hoy también hemos tenido algunas declaraciones, ¿no? Hemos tenido, me Sí. parece que ha sido Bostic, ¿no? De la Fed de Atlanta, Ujú. que ha comentado que los tipos de interés en los niveles actuales pues les parecen adecuados. A mí en el caso de Estados Unidos sí me parece que están adecuados, en el sentido de que los tipos de interés reales son positivos. Los tipos de interés están por encima de la inflación a día de hoy en Estados Unidos, ¿no? Un punto y medio porcentual por encima. Y sin embargo, en Europa, cuando estamos hablando de las declaraciones, hoy tenemos, ¿no? La del banco, la del gobernador del Banco Central de Austria, ¿no? Que nos ha comentado que sí espera una o dos subidas de tipos de interés más. Ahí sí encaja, ¿no? Porque en Europa los tipos de interés están en niveles un poquito más bajos, la inflación está un poquito más en niveles un poquito más elevados, y ahí sí ese discurso que sea un poquito más tensionador, pues sí encaja en lo que es la economía europea. Eso sí, también cuando hablamos de momento macro a nivel de actividad, pues Estados Unidos está a años luz de lo que es Europa.
Hablando de los datos de hoy que lo has comentado, para poner en contexto a los que nos están viendo, se ha publicado el índice de precios PCE en términos mensuales y anuales, y el anual, que es el que sigue también muy de cerca la Reserva Federal a la hora de también realizar sus pronósticos, ha salido el 3,3% desde el 3% anterior. Es verdad que es lo que se esperaba 3,3% previsto, pero es un repunte que también era esperado que sucediera en el mes de agosto después de que se vaya diluyendo el efecto base, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido este dato también? Y si crees que si repunta poco a poco, o si en septiembre también vuelve a haber un dato que repunte la inflación, que puede ser por ese efecto base, ya veremos, sobre todo la general, con el efecto de los precios de la energía. ¿Esto pondrá nervioso algo a la Fed? De decir, bueno, subimos 25 más, ¿no? No sé, ¿cómo crees que pueden actuar? Bueno, yo personalmente creo que yo estoy con el mercado y el mercado a día de hoy no espera mayores subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, pero está muy equilibrado. Están de aquí a finales de año, casi podríamos decir que es un cara cruz, un 50-50, ¿no? Las probabilidades de subidas de tipos de interés en 25 puntos básicos más. Lo que se ha aplazado mucho en el tiempo son la próxima baja de tipos de interés que teníamos que adentrarnos bastante más en 2024. ¿Que se asuste la Fed porque suba un poquito la inflación en las décimas? Yo creo que no. Yo creo que el nivel en términos de inflación, para decir que la inflación es elevada, está descontrolada o puede generar mucha incertidumbre o se les puede ir de las manos, yo creo que es más o menos el 4%, pongámoslo ahí. En Europa sí están por encima de ese nivel. Y lo que se están fijando mucho los banqueros centrales son en las subidas salariales, ¿no? Y en esos posibles efectos de segunda ronda, que es lo que estamos viendo. Y vamos, de hecho, los ingresos laborales, ¿no? Están creciendo en torno al 4,4% interanual en Estados Unidos, con un mercado laboral que continúa fuerte, ¿no? Luego, en ese sentido, pues sí, pues los bancos centrales pueden subir más un poquito en la Fed puntualmente si ve que algo se va. Yo personalmente me encantaría por pensar que no, pero lo que parece que va a costar es que bajen los tipos de interés. Ese es el problema, ¿no? Que también se empieza a hablar un poco, ¿no? De que si China podría exportar un poco de inflación porque la economía está bastante débil y es algo que se está empezando a comentar un poquito en el mercado, pero tampoco creo que sea así. Luego podemos estar tranquilamente en una fase de pausa de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y que el Banco Central Europeo pues se piense quizás una subida o dos subidas más, pues como bien ha comentado el Banco Central de Austria, ¿no? En ese sentido a mí me parece razonable. De China luego quiero charlar también porque está en boca de todos y con lo que ha sucedido este mes con Evergrande, ¿no? Y cómo está el mercado inmobiliario en general, las administraciones locales que están muy endeudadas, el paro juvenil que tienen. Bueno, hay una serie de conjuntos ahí que luego quiero comentar contigo y también trasladando a mercados y si puede haber oportunidades. Pero siguiendo un poco con el hilo este y teniendo en cuenta que se va a publicar el dato de empleo y que hemos tenido hoy subsidios iniciales de desempleo en Estados Unidos, también tuvimos el informe ADP en el día de ayer y las vacantes laborales, los famosos JOLTS. ¿Crees que, sobre todo empezando por esto último, crees que los JOLTS ya efectivamente han hecho pico? Porque ya queda muy, muy lejos, ¿no? El momento máximo de vacantes. ¿Crees que ya se ha hecho pico y que va en descenso y que puede ir acelerándose en los próximos meses? Bueno, independientemente de si se ha hecho pico o no, siguen siendo unas ofertas de trabajo, pues un volumen bastante elevado. Estamos hablando de casi 9 millones, ¿no? De ofertas de trabajo, de vacantes. Luego el nivel continúa siendo alto. Sí es cierto que lo que se está viendo ahora mismo en el mercado laboral en Estados Unidos, los datos previos al dato que vamos a conocer mañana, ¿no? Que es el oficial, el de la BLS, ¿no? Pues bueno, pues en principio tanto el ADP señala pues que la creación de empleo es un poquito inferior y que luego pues hay pues una menor oferta de puestos de trabajo. Luego apuntan a cierta debilidad. Las peticiones semanales pues están por en torno a la media de 4 semanas, que es la que se suele utilizar, pues está en torno a los 230.000, 225.000, que no son las 200.000 o las 190.000 que llegamos a tener hace unos meses. Luego hay cierta desaceleración
pero más que desaceleración, hablemos de menor fortaleza en el mercado laboral de Estados Unidos. No olvidemos que todavía tiene una tasa de desempleo en el 3,5%, Héctor, que es Es que súper envidiable. Y luego, no es un problema desde un punto de vista de un español, ¿no? Que tenemos esa rigidez, etcétera, ¿no? Y que encontrar un trabajo pues cuesta tanto. Lo que ocurre en Estados Unidos o pensar que el mercado laboral en Estados Unidos está débil, pues es un error. Es cierto que en algún momento determinado pues puede sorprender, ¿no? Porque también vemos como los componentes de empleo de las encuestas empresariales pues también están por debajo de 50, etcétera. Hay ciertos signos o ciertos indicadores previos al dato oficial que señalan que hay un mercado laboral menos fuerte. mira, JMMota74 que hace aquí un apunte en el chat, que muchas gracias siempre por participar. Por cierto, eso, id participando, que luego yo voy a ir sacando preguntitas que vayáis dejando de las más interesantes que vaya viendo por aquí por el chat. Y dice que sí hay que hacer mucho caso al dato de paro, teniendo en cuenta que luego lo revisan fuertemente. Esto lo hemos comentado muchas veces por aquí, por el canal, también con otros analistas que han pasado por aquí. A ti esas revisiones tan fuertes que hacen, que además coinciden, cuando hay revisiones muy fuertes, suele coincidir con momentos prerecesivos. ¿Te parece como muy creíble que digan 300.000 puestos de trabajo y luego resten 70.000, que es una barbaridad? Pues yo he visto muchos más ajustes que ese, Que y eso, mucho ¿no? más fuertes. Y he visto volatilidades mucho más altas de hecho, he visto meses de creación de 200.000 puestos de trabajo y la revisión que se habla de destrucción de 200.000 puestos en la siguiente revisión. Bueno, es lo que tiene. Cuando se publican los datos con tanta frecuencia, intenta estar tan pegados al mercado, pues luego llegan esos ajustes. Bueno, he leído, ¿no? Y está mirando y es cierto que lo que llevamos de año siempre se han revisado todas las cifras a la baja, las segundas revisiones del dato de empleo. Pero aún revisando a la baja, ¿no? En acumulado anual me parece que salían en torno a 250.000 puestos de trabajo menos creados. Pero que estamos hablando de que la media, en lugar de ser de 250.000, esté en torno a 200.000 puestos de trabajo al Que es mes muchísimo, que es durante. muchísimo. Luego, ese es como el ritmo de velocidad crucero que necesita la economía de Estados Unidos pues, para estar en pleno empleo. Luego, no, no, es cierto, se revisa a la baja, es normal, porque la economía está desacelerándose, pero no es una revisión que digas de las fuertes. Cuando hay un cambio de ciclo, sí te puedes encontrar que no de la noche a la mañana, pero de un mes a otro, pues puedas ver una revisión de ese dato de a lo mejor de 300.000 puestos de trabajo o 400.000, y ahí es cuando ya te quedas y dices, bueno, esto realmente cómo sirve, pero ocurre siempre en todos los ciclos, en todos los indicadores, no solamente en los datos macros, sino también en los beneficios empresariales, etcétera, que cuando llega un cambio de ciclo o un giro, pues los beneficios por ejemplo, por acción, por ejemplo, se revisan de forma espectacular, ¿no? Y los precios objetivos y todo eso. Luego puede haber todavía más volatilidad en lo que son los datos de empleo. Mira, quiero dar las gracias al Rofu87, a Miguel FC91 por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias. Poco a poco nos vamos acercando a esos 5.000. Si hay más nuevos por aquí que os guste el contenido, os invito a que sigáis el canal de Twitch. También que os podéis suscribir, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime durante un mes y así evitáis que os salten los anuncios, que siempre es un coñazo, que hablando mal y pronto, que salten los anuncios. Pero fíjate, hemos hablado mucho que si recesión, que si no recesión, que si a ver qué pasa en estos meses. La banca de inversión está diciendo ya que no va a haber recesión. En Estados Unidos hablo, en Europa luego lo comentamos, pero en Estados Unidos dicen que no, que ahora viene un escenario de ricitos de oro, que va a haber desaceleración del crecimiento, pero no recesión. Y claro, viendo una vez más, volvemos a lo mismo que hemos hablado, Luis, pero viendo los indicadores adelantados, la inversión de la curva de tipos, que es la más bestia de los años 80, indicadores como el de la Conference Board, ¿no? Del leading indicator de la Conference Board y otros muchos indicadores adelantados que no siguen, es decir, que no han disipado ese peligro, sino que incluso lo han profundizado más en algunos casos. ¿Te parece un poco osado levantar el pie del freno como lo tenían los bancos de inversión hasta hace nada, para ahora decir nada, Goldilocks, ricitos de oro, mundo idílico y aquí no pasa nada? Bueno, a ver, cambiar de forma brusca de escenario, de cómo leer los indicadores, no es lo más aconsejable.
a mí realmente es una forma de entender de que el sentimiento es positivo, que está girando o estamos girando a un sentimiento positivo, que era Mm. quizás lo último que nos faltaba dentro del puzzle, ¿no? Y que hemos comentado más que una ocasión. Hasta ahora siempre hemos tenido que cuando llegaba, que toda la subida bursátil había sido acompañada pues, por un sentimiento pues, bastante negativo, ¿no? Y eso, por teoría de la opinión contraria, pues no invitaba a una corrección fuerte. Sin embargo, ya cuando estamos viendo las últimas encuestas, por ejemplo, de la AI, ¿no? El sentimiento de los inversores, ya vemos como en media ya casi siempre son positivos. Ya cuando se habla, como estabas bien comentando, de la banca de inversión, esta corrección resulta que ahora es una invitación a comprar, ¿no? Una caída, una corrección como la que hemos tenido en agosto, que ha sido de 4 o 5 puntos porcentuales, es una invitación a comprar bolsa, ¿no? Luego, todo esto lo que a mí me hace pensar es que simplemente pues, hay una recuperación del sentimiento positivo. Entiendo que hay algunos o que mantenerse o que cuando uno se equivoca, ¿no? En el escenario macro, que se decanta por una recesión que luego al final no va llegando, pues mantenerse fuerte, pues al final, claro, va costando, va mermando porque se pierde credibilidad, etcétera. Pero no olvidemos que estamos hablando de macroeconomía y las cosas no pasan de la noche a la mañana, requiere su proceso, todos los ciclos no son exactamente iguales, hay algunos indicadores adelantados que pueden fallar. Porque, por ejemplo, la confianza del consumidor en Estados Unidos sí es cierto que continúa recuperándose, ¿no? Lo hemos visto en la Conference Board, que está. Mm. Luego, ya no es tan unánime esas lecturas de los indicadores que apuntaban a una recesión, ya tampoco es tan unánime como la que teníamos hace unos meses. Eh, pero sí es cierto que nada, que al final es normal que la gente, los que hacen más ruido, lo que eran alcistas, porque los índices están en máximos, han marcado los máximos, y aquellos que pensaban que iban a corregir o que estaban más pesimistas, pues entonces pues ahora tienen un tono más bajo. Eso, Héctor, en el mercado siempre ha pasado, ¿no? Es lo que se conoce como meterse en la cueva, ¿no? Están muchos ahí recogiendo cable y diciendo me meto en la cueva y luego ya pues volveré a salir, ¿no? Porque muchos siguen con sus mismas teorías, que es lógico si las tienen fundamentadas por la parte macro. Pero fíjate, esto es un debate interesante porque la economía puede ir por un lado perfectamente durante un tiempo y la bolsa puede ir por otro y se está demostrando que es así, ¿no? Mismamente en Europa se ha demostrado que es así, con la ralentización tan fuerte de Alemania. En Francia tampoco las cosas están muy bollantes, en Italia tampoco del todo, ¿no? Y en cambio la bolsa ha tirado al alza en conjunto, ¿no? En lo que va de año y un poco desoyendo lo que sucede en la macro. Entonces no siempre van de la mano. Sí, bueno, y depende, los ciclos son diferentes, cada ciclo tiene sus matices y, y no todos son iguales. Y luego, lo que pasa es que sí tendemos a compararnos con el ciclo más reciente o buscar similitudes. Y sin embargo, pues para ver que haya una corrección seria en la bolsa, una tendencia bajista seria en la bolsa, tiene que ver algo diferente, ¿no? Que sorprenda, ¿no? O que no se pueda anticipar. Igual que, por ejemplo, en el 2000 tuvimos las .com, en el 2007-2008 pues fue ciclo inmobiliario, ¿no? Y financiero, ¿no? Que alcanzó ese techo, que también tardó mucho, ¿no? En confirmarse pues el final del ciclo. Pues ahora pues tenemos otro ciclo, ¿no? Más ligado un poquito pues, a lo que es la inteligencia artificial en este caso. Pero volviendo, por ejemplo, un poquito a decir cuándo reaccionan los precios o cuándo realmente pueden desarrollar una tendencia bajista en la bolsa fuerte, ¿no? Que es, pues bueno, cuando empieza a confirmarse un poquito la recesión, es cuando empiezan realmente a los precios a confirmar el techo y se pierden pues esas medias móviles de largo plazo, la alcista de fondo, etcétera. Es ahí cuando ocurre. Pero sí es cierto los que signos de debilidad, negarlos, la evidencia, ¿no? Que las secuencias empresariales están en mínimos, que la curva de tipos de interés está invertida, pues sería un error. Eh, Luego también, cuando hablamos de cuándo los precios se alinean con el escenario macro, pues fíjate que el otro día estaba escribiendo y miraba lo de exuberancia irracional de Greenspan, ¿no? Que el antiguo presidente de la Reserva Federal pues, hizo el comentario respecto a las.com que había una exuberancia irracional, ¿no? Pues que había una plenitud, ¿Mm? lo llamó de esa forma. Y Y luego eso se lo lo dice en comió el Bernanke 99, me todo. parece que Luego fue. todo se lo comió Bernanke al final, toda esa Y historia. sí, bueno, y lo de Bernanke se lo trasladó al otro y es así, ¿no? Cada uno va cediendo. Y fíjate que desde el 99 hasta el 2000 que empezaste ya en la burbuja.com, pues pasó un año o a 18 meses, ¿no? Desde aquel discurso.
Luego, las cosas tardan tiempo en gestarse, sobre todo cuando hablamos de fondo de mercado, intentar que los mercados se alineen con la macro. Respecto al aspecto diferencial de este ciclo respecto a los anteriores, es que tenemos inflación, Héctor, y la inflación en principio eh, es positiva para las bolsas, aunque cueste entenderlo. Pero las empresas son capaces de trasladar, pues vía subidas de precios, pues de trasladar ese coste de la inflación, las empresas que funcionan bien. Y Mm. esto hace pues, que, bueno, que los títulos pues, puedan continuar mantenerse al alza. Ese es el aspecto más diferencial que hay. ¿Cuándo podría cambiar desde un punto de vista macro o esto empezar a parecerse a los ciclos anteriores? Pues si vemos que la inflación pues empieza a controlarse, empieza a bajar y si vemos que los datos macroeconómicos pues continúan mostrando debilidad. En este caso, pues ya sí podríamos pensar que estamos a un ciclo similar a los anteriores, ¿no? Es que el fin de ciclo, o navegar más bien en el fin de ciclo siempre es muy difícil. Y adivinar y sacar la bola de cristal y decir, a ver cuándo acaba esto, eso es más difícil todavía, eso está claro. Y fíjate que con respecto a lo que dices del tema de la inflación y positivo para las bolsas, yo invito a la gente que nos está viendo, al chat, a todos los que estáis por aquí, que echéis un ojo a la bolsa de Venezuela o a la bolsa argentina o a la bolsa de los países con unos niveles de inflación bestiales. Y veréis que tienen una tendencia alcista gigante, claro, porque actúa, es lo que dice Luis, y en el caso de estos países todavía más porque actúa como refugio ante la devaluación tan fuerte de sus divisas locales, ¿no? Pero es cierto que el factor de inflación, y estoy completamente contigo en esto, y se ha demostrado en este ciclo, es positivo para las bolsas. Otra cosa es que si viene una recesión que desemboque en una crisis deflacionaria, que no se sabe si puede pasar esto o no, ahí se acabó el chollo, ¿no? Pero ya veremos si esto pasa y si se corta la demanda en seco, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. Bueno, oye, tampoco ignoremos, ¿no? Que las empresas pueden desarrollar, innovar, hacer Desde cosas luego, sí, nuevas con sí. la inteligencia Sí. artificial. Y, Mm. y ojalá, ¿no? Que esto continúe así y que se inventen cosas nuevas y podamos mejorar toda nuestra calidad de vida, etcétera, ¿no? Y ahí, claro, dentro de la parte de este fondo alcista, aparte de la inflación, pues tenemos a la inteligencia artificial que no para de tirar y que puede ser realmente una innovación disruptiva, ¿no? Que poco a poco va cuajando, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. Pero respecto a los ciclos o cuando se gira la bolsa, fíjate que en la teoría de Dow está el principio de confirmación y tiene una de las reglas es que no se cambia una tendencia hasta que realmente, o se mantiene una tendencia hasta que realmente ha sido sustituida por otra. Luego, lo que nos quería decir es que, ojo, ¿no? El precio sigue alcista hasta que realmente ha entrado en una tendencia bajista. Y eso lo que te evita es que muchas correcciones piensen que es un cambio de tendencia, pero la bolsa es así, ¿no? En este año, por ejemplo, fíjate que hemos tenido la corrección de junio, hemos tenido la corrección de marzo, ¿te acuerdas, no? Con los bancos regionales de Estados Unidos. También tuvimos a finales del año pasado, en diciembre, también tuvimos una corrección. Y todas esas correcciones al final han sido una oportunidad para incorporarse al fondo alcista. Luego ahí quizás el análisis técnico nos pueda ayudar un poquito más para realmente ver un cambio de tendencia. Lo que pasa es que, claro, para ver un cambio de tendencia en una estructura alcista de fondo, pues tenías que esperar a que haya caídas de 20 puntos porcentuales, a lo mejor durante 2 o 3 meses se construye una estructura de máximos y mínimos decrecientes y eso es más complicado, requiere su tiempo, ¿no? Ahora vamos a ir a los mercados y a todos los otros temas que hemos comentado, Europa, China, etcétera. Antes, os recuerdo que si estáis viendo este vídeo desde mi canal de YouTube, que sabéis que subo mucho contenido a mi canal de YouTube, que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro like, que comentéis qué os parece lo que estamos comentando, si estáis de acuerdo, la dificultad también de navegar ante un fin de ciclo, todo lo que estamos diciendo a nivel macro, a nivel de economía, de las bolsas, de cómo están. Y ahora que vamos a analizar las bolsas, pues va a ser muy interesante toda esta parte. Quiero ir a alguna pregunta de las que nos han dejado también la gente del chat, que siempre es fantástico. Al principio del programa me voy a ir, creo que Pablo Ors era de los primeros que había comentado. Por cierto, Arturito VKS, que no te había saludado, muy buenas tardes y gracias por pasarte y saludar, que siempre es un placer tenerte por aquí. A ver, preguntas que nos dejaban. A ver, dame un segundito, porque quiero ir a de las preguntas. La inflación, tipos altos. Sí, decía, bueno, tipos altos y todo esto lo hemos hablado. Bueno, vamos a ir a los mercados, porque nos está preguntando por el IBEX. Si te parece, compartes pantalla, Luis, para comentar. Nos pregunta Pablo Ors88
que cómo está el IBEX, que tiene buena pinta. Nos había preguntado. Si te parece, compartimos. Avísame ahora cuando vayas a compartir. Y vamos al lío. A ver, que te tengo que habilitar. Dame un segundo. Pues ya mismo. Te tengo que habilitar un momentito, que no estabas A, habilitado. Ahora puedes compartir. a la de 1, a la de 2 y a la de 3, va. Pues no has compartido todavía, Luis. Ahora. Ya, Ahora sí. ahora. Tan perfecto no puede ser, ¿sabes? Digo, se te Es ve que es muy difícil. un poco así raro la cara, ¿sabes? Pero ya está todo solucionado. Bueno, ahí tenemos el IBEX 35 en pantalla. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista técnico ahora mismo? Mira, vamos a ver. Te voy a hacer una comparativa, así lo vemos un poquito, ¿no? Entre lo que es el. Mira, los índices europeos tienen todos el mismo aspecto. O sea, un aspecto, desde un punto de vista técnico, muy similar. La diferencia es que en esta subida, pues el IBEX 35 quizás ha recuperado un poquito más y está más cerca de los máximos anuales, que es la zona de 9.744, 9.665. Pero lo que estamos asistiendo, lo que hemos asistido en los últimos, si nos quitamos un poquito y cogemos el fondo, lo que realmente tenemos es un movimiento lateral, pues prácticamente en los últimos 4, 5, 6 meses. Este movimiento, cuando estamos hablando desde un punto de vista macro, ha coincidido mucho pues también con la desaceleración que estamos viendo en las encuestas empresariales, y tiene todo el sentido de que el mercado se piense pues bueno, con la debilidad macroeconómica, pues seguir subiendo y que pierda un poco de fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en las bolsas europeas. El IBEX, por su componente, ¿no? Por el sector financiero, es el que está tirando un poquito más, porque al final, desde un punto de vista macro, cuando estamos viendo la combinación, estamos hablando de unos tipos de interés elevados, que eso va a ayudar al margen de intereses, ¿no? De los bancos, y por otro lado, tenemos un empleo que está aguantando, ¿no? Que la economía pues continúa aguantando. Es decir, no entra en recesión o está en estancamiento, pero no es todavía no se puede hablar de una recesión pues profunda ni nada que ponga en peligro pues eso, pues las tasas de morosidad de la banca, etcétera. Luego de ahí que el IBEX esté pues mostrando pues un poquito más de fortaleza, pero en realidad lo que tenemos es un movimiento lateral bastante claro, ¿no? Que son los 9.744, que es el máximo, y por la parte inferior pues se puede coger los mínimos de julio, de junio, los mínimos de agosto, ¿no? Que sería más o menos 9.169. El precio pegado por encima de la media muy simple de 200 sesiones, es decir, que el fondo continúa siendo alcista, la media presenta pendiente positiva, y si lo queremos ver, por ejemplo, en este caso con el DAX alemán, pues tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos un movimiento, aquí se identifica un poquito mejor, el movimiento lateral, pues el máximo anual que se alcanzó a finales de julio, y por la parte inferior, por la base del rango lateral, pues que ha encontrado apoyo en los mínimos de julio. Quizás desde un punto de vista de referencias técnicas donde se puedan acumular pues stops, o puede haber una posible pues eso, salto de stops y demás, quizás el DAX sea un poquito más interesante en el sentido de que la base del movimiento lateral pues también ha coincidido pues con la media muy simple de 200 sesiones. El rango es pues más o menos por debajo de 15.454. Si empezamos a ver consolidaciones por debajo de ese nivel, en este caso, Héctor, sí podríamos decir, ¿no? que estamos ante una corrección un poquito mayor. Todavía no estamos hablando en este caso de un cambio de ciclo en la tendencia alcista, ¿no? De un cambio de la tendencia alcista a tendencia bajista, ¿no? Sino empezaríamos a hablar de que la corrección puede ser un poquito más abultada. Si vemos que luego en el futuro, si hay una pérdida de soporte, repunte y vuelve a caer, pues entonces ya sí empezaríamos a hablar en ese sentido pues de una tendencia bajista, pero todavía queda mucho para construir esa tendencia bajista que realmente confirme lo que es la macro, y la bola de recesión pues se podría, como no, salvar. A muy corto plazo, yo lo que estoy utilizando como referencia es el máximo de la semana pasada, que son los 15.896. Si el precio consolida por encima de estos niveles, pues bueno, pues podría volver a intentar ir a la parte alta del rango, y el rebote pues podría confirmarse un poquito. No olvidemos que es algo y que desde un punto de vista estacional, que a mí me gusta bastante la estacionalidad, hay unos efectos que suelen producirse a finales de mes y a comienzos de mes, y que realmente pues, suelen favorecer a las bolsas. Y es que hay muchas aportaciones de gestión pasiva a fondos de inversión, y esto hace que la última parte del mes y la primera parte del mes pues sea un poquito alcista, o tiende a ser un poquito alcista, y es donde estamos ahora mismo. Ahora estamos en la última parte del mes y comienzo de septiembre,
y el lunes y el martes pues también, ¿no? Luego ese efecto que suele durar esos días, pues en principio pues sí ha ayudado un poquito, que yo pienso que ha ayudado un poquito al rebote actual que estamos viendo a muy corto plazo en lo que son los índices de bolsa. Pero lo que nos estamos encontrando con Europa, desde mi punto de vista, y en los últimos 4 o 5 meses, es una bolsa prácticamente estancada, lateral, que coincide pues con ese debilitamiento macroeconómico que estamos viendo desde un punto de vista de las encuestas empresariales, pero que cuando llega, que eso consigue frenar la subida, la tendencia alcista, pero claro, cuando llega a zona de soporte, pues nos volvemos a encontrar pues que, bueno, que al final la economía no termina por entrar en recesión y los precios apoyan y se crea empleo y el consumo pues se mantiene decentemente, la demanda interna, etcétera. Y luego ese es quizás el gran sostén de esta tendencia alcista que estamos desarrollando de fondo. Ya que hablamos de Europa, te quería preguntar si crees que aquí estamos teniendo más debilidad que en Estados Unidos y que tenemos más papeletas para tener una recesión más inminente, ¿no? Porque si vemos datos de inflación y cómo están los tipos de interés, antes lo has dicho, en Estados Unidos sí tenemos tipos de interés reales positivos, en Europa todavía no. Y con un cierre cada vez mayor del grifo del crédito, mucha empresa zombie que hay aquí en Europa, no sé, es un caldo de cultivo difícil, ¿no? Para pensar que se va a sortear lo peor, la verdad. Sobre el papel suena a eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, Héctor, pero es que no, esos argumentos yo creo que se podrían haber dicho ya desde hace bastante tiempo. Muchísimo tiempo, muchísimo Y tiempo. Y están con la ahí. crisis de la energía y Luego todo. realmente, no para de repetir, si es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que al final todo requiere su tiempo, si realmente se va a confirmar o no, y mientras no llega a una recesión, pues se continúa. Y muchas veces Operando. se salvan bolas de partido por eso mismo, porque al final, oye, pues se implementa una política fiscal expansiva o hay un QE. Eh, todo el mundo, todas las instituciones intentan siempre salvar el peor escenario, que es un peor escenario de recesión. Y para eso, pues bueno, es cierto que llega un momento determinado que no se puede evitar y que pilla por sorpresa o que no se sabe cómo actuar, pues como ha podido, como por ejemplo, pues con el COVID, ¿no? Que te llega algo que realmente no esperas, ¿no? O con la crisis Mm. financiera e inmobiliaria, ¿no? Pues que, oye, pues empiezan a algún banco a quebrar, ¿no? Porque las volatilidades se disparan y se había calculado mal el riesgo. Pero a día de hoy, ahora mismo eso no está encima de la mesa, ¿no? Hace falta realmente ver ese catalizador o que provoque que realmente pues, se pierdan esos niveles en las bolsas, que este cierto sentimiento, esta recuperación de optimismo, pues no, pues se dé al traste, etcétera. Y por ahora, eso ahora mismo no se ve. Es cierto que, como bien comentas, eso es quizás eh, limita la capacidad de actuación de los organismos a la hora de controlar pues una recesión o de limitar el impacto dañino de una recesión, que es el hecho de que si hay una inflación elevada, pues los bancos centrales a lo mejor no pueden bajar tipos de interés, ¿no? En ese caso, el Banco Central Europeo está peor que la Reserva Federal, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos los tipos de interés Mm. más bajos y la inflación más elevada. Y ellos, que sin embargo, tienen los tipos de interés más altos y la inflación más baja. Luego, la Reserva Federal, si hay una recesión, ellos tendrían margen de actuación. Nosotros, sin embargo, no. Y por otro lado, sí es cierto que la debilidad en Europa es un poquito más, que es mayor que la debilidad en Estados Unidos. En Estados Unidos, el PIB, ¿no? La última revisión del PIB fue al alza, eh, está creciendo, mientras que en Europa estamos estancados, ¿no? Y las encuestas también, las encuestas empresariales apuntan en la misma dirección. Tenemos unos ISMs, ¿no? Que vamos a conocer mañana en Estados Unidos, que está por encima de 50, de servicios se mantiene más o menos, perdón, mañana se conocerá el de manufacturas, ¿no? Pero la semana que Correcto. viene vamos a conocer el de servicios. Pero que el compuesto está por encima todavía de 50, mientras que en Europa ya nos hemos metido, llevamos ya 2 meses en esa zona de contracción en las encuestas empresariales, tanto de servicios como de manufacturas. Y eso es lo Sí, que sí. realmente distingue una economía de otra. Pero Exactamente. Te hay iba a que decir, ver. servicios tocando el larguero y las manufacturas en contracción ya un tiempo. Ya es lo que estás comentando, ¿no? Bueno, pues ahí es verdad que en ese sentido estamos peor. Pero bueno, que te he cortado, no sé si ibas a decir, añadir algo con respecto a esto. Pero bueno, cuando hablas de que llevamos un tiempo y de cosas que están pasando, ¿no? Que alertan, ¿no? De esa posible recesión, pero que no se está produciendo, tenemos, por ejemplo, esos componentes de manufacturas, ¿no? El PMI de manufacturas en Estados Unidos
lleva todo el año por debajo de 50. ¿No? En Europa no sé si llevamos ya 16 meses con el sector industrial también en zona de contracción. Lo que pasa es que eso también está cambiando, porque lo positivo para el ciclo habría sido que el sector de manufacturas hubiese convergido al alza con el sector de servicios y, sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Es decir, que el sector de servicios, las encuestas de servicios, pues están convergiendo a la baja con el sector manufacturero, ¿no? Y todo eso, pues bueno, también viene de los componentes un poquito más adelantados, ¿no? Como son los nuevos pedidos, etcétera. Luego por ese lado hay debilidad, es innegable, y es normal que el mercado ahora mismo, o que esta tendencia, como estamos viendo en el gráfico, pues se tome una pausa. Antes de ir a los índices americanos, que me parece muy interesante, y al petróleo, que lo ha preguntado Warren Cafe antes, y por supuesto, te vamos a hacer caso por aquí, como siempre, Jokama44 preguntaba que qué opinamos del estímulo fiscal de 32.000 millones de euros en Alemania hasta 2028. Dice, el siguiente puede ser China y esto favorece a la economía mundial. ¿Qué opinas de esto, Luis? Sí, bueno, pues es lo que estábamos hablando. Claro que las economías intentan evitar, o los dirigentes a toda costa, pues una recesión. Y Alemania, que tiene capacidad, en este caso, porque tiene unas cuentas públicas pues bastante saneadas, ¿no? Sigue manteniendo encima esa triple A, pues bueno, pues es normal que intente reactivar un poco la economía y sacarla del estancamiento en el que lleva los últimos trimestres. Alemania tiene capacidad. Luego, China, cuando hablamos de China, no sé si tiene tanta capacidad como Alemania. Yo empiezo a cuestionar, porque si todo el mundo está esperando a que lleguen esos impulsos económicos, esas políticas expansivas por parte de China, y yo empiezo a pensar que quizás no tiene tanta capacidad para implementar pues, una política fiscal más expansiva, porque la deuda de China ha aumentado con muchísima rapidez. Eh, Quizás todavía no esa crisis inmobiliaria como hemos conocido recientemente, ¿no? Como esas Mm. con las cuentas de resultados, ¿no? De la promotora inmobiliaria, ¿cómo se llama? Me parece es Country Evergrande. Garden, ¿no? Evergrande. Está por un lado Country Garden, ¿no? Que me parece que ha perdido 6.000 millones en torno a 6.000 millones de euros más o menos. Eh, y Evergrande fue la que volvió a cotizar después de 18 meses de suspensión, ha caído en torno a un 80% en bolsa, ¿no? Me parece que Eso es. hay por ahí dos promotoras inmobiliarias. Luego, en ese sentido, Héctor, lo que se está viendo es que la crisis inmobiliaria en China continúa. Ellos tienen quizás un poquito más de margen desde un punto de vista de la política monetaria, porque podrían bajar un poquito más los tipos de interés, quizás implementar un QE, y a lo mejor es lo que está esperando el mercado. Pero desde un punto de vista de deuda, de una política fiscal expansiva, de ayudar en ese sentido, pues con gasto público, pues parece que lo tienen un poquito más limitado. Yéndonos ya a los índices americanos, luego si acaso hablamos un poquito más de China a modo casi resumen para no irnos mucho de tiempo, pero ¿cómo estás viendo la situación en la bolsa de Estados Unidos después de lo que hemos comentado, ese retroceso durante el mes de agosto, tras esa tendencia alcista tan fuerte en el SP500? Luego comentamos bonos también, que lo has dicho antes, el movimiento de los bonos de hoy. ¿Cómo estás viendo en conjunto el mercado americano? ¿Y qué podemos esperar también para septiembre, ¿no? Teniendo en cuenta, eso es un poco bola de cristal, lo sé, pero teniendo en cuenta las tendencias, ¿no? Septiembre, además, estacionalmente es un mes, Sí. cabe recordar, negativo para la bolsa, generalmente. Lo que pasa es que las estadísticas se rompen, pero No, estacionalmente es negativo. bueno, permítame que te pueda hacer un matiz ahí. No, Sí, o sí, sea, por no, a supuesto, ver, matiza no, lo que no, quieras, Luis, aquí en sí, casa, aquí como en casa. no, o sea, yo el otro día estaba haciendo las estacionalidades sobre el Nasdaq, que a lo mejor no es como referencia, porque siempre que sacas las estacionalidades, depende del rango que cojas de precios, pues te puede salir unas lecturas u otras, ¿no? El rango o el periodo que cojas para analizar. Realmente no hay el único mes negativo para los mercados, o sea, que realmente caiga la bolsa en media, ¿no? Desde el punto de vista estacional y acorde, pues, por ejemplo, con toda la serie de datos para el Nasdaq, que es el que he hecho, a mí me sale que no es septiembre, es octubre. Eh, y Fíjate, cuando para el hablamos Nasdaq es... de Sí, 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 sí. estacionalidad negativa, no, deberíamos deberíamos cambiarle y poner estacionalidad menos favorable, ¿no? Porque continúan subiendo las bolsas durante Y los meses dependiendo del de... índice, porque hablamos de la bolsa y no es lo mismo el Dow Jones que el Nasdaq que el SP500, aunque muchas veces vayan de la mano, pero no siempre es así. Yo esto te lo digo porque Sí, además no sé si lo tengo por ahí datos de Ryan Detrick, de Charlie Vilelo, de Bank of America. Vi que
Sí. Agosto y septiembre eran los meses menos buenos. Es lo que dices tú, no negativos en términos de corrección, sino menos buenos para la bolsa. O sea, luego en el promedio de 100 años que lleva cotizando la bolsa de Estados Unidos, es positivo es agosto y septiembre. Lo que pasa es que es menos bueno en promedio. Por matizar también, por recolocar mis palabras. No, pero está bien el matiz porque luego al final, si no hay la tentación de decir, oye, que la bolsa cae durante los meses de verano, y no es así. Lo que pasa es que sí es cierto también que de hecho hay algún ETF que lo hace, ¿no? Que hace, pues bueno, invierte de forma estacional. Y lo que hace es que cuando llegan los meses de verano, pues rota, pero rota a nivel sectorial, ¿no? Y en este caso, pues cambia sectores defensivos por sectores más de crecimiento, ¿no? Y coge a lo mejor y compra utilities o compra energía, etcétera, y te vende pues eso, pues un poco más de tecnología y demás. Pues bueno, eso es una forma quizás de interpretar, ¿no? La estacionalidad de otra forma que sea un poquito más racional. Pero bueno, lo que vemos en los índices, en este caso, los de Estados Unidos, por retomar un poquito el análisis técnico, fija, y aquí sí se muestra, se ve también que el mercado ha sabido diferenciar bien en el sentido de que si veíamos que tanto el IBEX 35 como el Alemania 40 estaban muy cerca de la media de 200 sesiones, la tecnología en Estados Unidos, tanto el Nasdaq como el Standard Poor's 500, vemos como todavía los precios están lejos de esa media de 200 sesiones. Es decir, que todavía pues muestran una mayor fortaleza que también encaja con la mayor fortaleza que presenta la economía de Estados Unidos. Cuando estamos hablando del Nasdaq, pues siempre hay que hacer referencia pues, a los famosos, ¿no? A los siete magníficos, ¿no? Y luego también hay que hacer, cuando hace referencia a los siete magníficos y ves Nvidia, ¿no? Con ese súper repunte que ha tenido, ¿no? Con esos súper resultados que ha tenido y ese récord, ¿no? En capitalización. De hecho, ya está cerca por valor de mercado de Amazon. O sea, me parece que ya ocupa la sexta posición, ¿no? En el ranking de las top 10. Pues hay que hacerse o hay que empezar a preguntarse si realmente hay una inflación, hay una burbuja, hay una esa exuberancia irracional, ¿no? Que comentaba Grispan respecto a las .com, en este caso, en los siete magníficos. Yo el otro día escribí un artículo, ¿no? En la sección de noticias y hablaba un poquito, ¿no? En ese sentido, pues fíjate, de las pues eso, de los ratios de valorización de los múltiplos de valoración de las empresas, ¿no? De los siete magníficos. Y bueno, se podría decir que no hay una super burbuja, ¿no? Estamos, de hecho, pues ante unos precios muy pegados a valor justo. Y por ejemplo, Nvidia, que es quizás la compañía que mayor PER tiene, ¿no? Que estamos hablando de un PER de ahí de 113 veces, que a cualquiera, ¿no? Nos quitaría, ¿no? Nos da un susto decir, joder, eso realmente son unas valoraciones muy elevadas. Si cogemos el PER forward, es decir, el PER actual, y con unos beneficios por acción más o menos que se estiman de unos $10, pues tiene un PER de 40 veces, que para ser una compañía de crecimiento no es tampoco realmente súper excesivo, y de hecho es el PER medio que ha tenido los últimos 4 o 5 años. Luego, hay valoraciones abultadas en lo que es los índices de Estados Unidos. Los precios, la tendencia alcista es un poquito más fuerte, pero tampoco son realmente unas valoraciones muy acusadas, o que puedas decir es una burbuja clara. Lo que pasa es que, y en eso también hay que diferenciar respecto a otros ciclos, a recientes ciclos, es que en este caso sí hay una alternativa a la bolsa, que son los bonos, ¿no? Y cuando vemos que el PER del Standard Poor's 500 es de 25 veces, le damos la vuelta, eso en términos de rentabilidad, pues más o menos nos daría una rentabilidad del 4%, ¿no? de la bolsa, ¿no? Aproximadamente. Y ese 4% ya te lo dan, más de ese 4% te lo dan los bonos de Estados Unidos a 10 años, ¿no? Que están en torno a 4,25, es que no me acuerdo ahora mismo, que creo que están en torno a 4,25. Luego, quizás ese también es un matiz, ¿no? Que hay que hacer respecto a anteriores ciclos. Es decir, que el inversor no tiene solamente alternativa a la bolsa, sino que tiene otras alternativas. Si echamos un ojo a los bonos también, ya que lo comentas de cómo está la situación ahora y porque además se están moviendo mucho y afectando mucho a los mercados en general, ahí creo que tenemos el bono a 10 años no, el euro, el bono alemán, ¿no? Tenemos ahí en pantalla. Sí. Empezamos por el bono alemán y luego, si quieres, nos vamos al Treasury a 10 años de Estados Unidos para ver un poco cómo están los bonos ahora mismo. Cualquiera, mira,
si, realmente cuando lo ves desde un punto de vista técnico no hay grandes diferencias. Si cogemos el gráfico del boom y de las notas a 10 años, están prácticamente calcados. O sea, que es lo mismo, ¿no? Cuando estamos viendo, pues nos encontramos que el boom tiene una gran tendencia bajista de fondo. Se ha apoyado, ¿no?, el precio en los mínimos del 2023, que muy cerca de los mínimos de 2022, que son soporte importante, y empiezan a rebotar. Y tenemos divergencias alcistas pues, en el oscilador MACD, que es un clásico, ¿no? Empecemos, vemos cómo tenemos mínimos crecientes con mínimos decrecientes en el precio. Entramos en modo rebote. Y a mí me sorprende, y en Estados Unidos exactamente igual. Tenemos, pues eso, el precio encuentra soporte pues, en los mínimos de 2022, que son soportes importantes de mercado, y también en tipos de interés, que son niveles muy, muy parecidos. Bien, a mí me ha sorprendido mucho la reacción de los bonos, entre otras cosas, porque hoy hemos conocido el dato de inflación en Europa y ese 5,3% que ha salido tanto para la general como la subyacente, nos dice que la inflación ya no está bajando, o sea, que empieza a estancarse, ¿no? Y eso son malas noticias, en el sentido de que para los bonos, son malas noticias en el sentido de que de que Christine Lagarde, en este caso, ¿no? Pues va a pensar o puede pensar en mayores subidas de tipos de interés. Sin embargo, el precio ha hecho totalmente lo contrario, ¿no? En la sesión de hoy. He estado dándole muy vueltas a ver si realmente encontraba alguna justificación al movimiento. Y por un lado digo, pues bueno, pues puede ser alguna declaración, ¿no? Y pues, digo, pues pueden ser las declaraciones de Baltic, ¿no? De la Reserva Federal de Atlanta, diciendo que quizás Estados Unidos ya ha hecho, ¿no?, esa subida de tipos de interés. Pero sin embargo, el bono de Estados Unidos no ha subido tanto, ¿no?, en precio como el bono alemán. Es decir, que a mí es un movimiento que en esta ocasión se me escapa un poquito respecto a las noticias que hemos conocido a día de hoy, y quizás en ese sentido pues, pueda ser el típico ejemplo de vender con el rumor y comprar con la noticia. Es decir, o da la sensación de que el mercado pues podría estar buscando pues un suelo en los bonos o un techo en tipos de interés. Solo el tiempo va a decir o va a quitar la razón si el movimiento realmente es bueno o no, pero de primeras sí parece que los tipos de interés, desde un punto de vista técnico, les va a costar superar o romper esos máximos, que en principio son buenas noticias. También estamos viendo, ¿no?, cómo el Euribor se está relajando un poquito, y para todos aquellos que tengan deuda o yo también, por ejemplo, pues nos viene un poquito bien que el Euribor no suba tanto, ¿no? Sobre todo tema hipotecas y demás, ¿no? Los que tienen hipoteca tipo variable. Oye, quería mirar también, porque lo ha preguntado antes Warren Cafe, la situación del petróleo. Y decía si el VTI, viendo la tendencia que está teniendo, si puede llegar a los $100. No sé cómo lo ves desde el plano técnico y también aunando con la situación macro, global, geopolítica, que influye mucho en el tema del mercado energético. Sí, bueno, mira, vamos a quedarnos con el Brent, que es muy parecido, ¿eh? Y tengo los niveles técnicos perfectamente realizados, y le pasa exactamente igual que a los bonos, en el sentido de que se comportan, que tienen una correlación muy elevada, tanto el Brent como el West Texas. ¿No? En ese sentido, fíjate que aquí también sorprende que justamente con el precio del petróleo en máximos y que puede acelerar un poquito la inflación de cara al futuro, pues también venga ese rebote en los bonos. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En este caso, a ver, está cerca de máximos anuales. Y lo que hemos tenido durante este año y en muchas ocasiones, pues ha sido estos huecos al alza que se ha tenido, ¿no? Que ha sido por recortes de producción de todos esos países pertenecientes a la OPEP+, ¿no? Sin embargo, cada vez que llega un recorte de producción que por el lado de, pues eso, pues una menor demanda, pues llegaba al poco tiempo pues esta caída, ¿no? Señalando una caída de precios, señalando que había cierta debilidad o que el fondo bajista en el petróleo pues podría continuar. Bien, va pasando el tiempo y nos vamos encontrando en una situación muy parecida a la que nos estamos encontrando en las bolsas, ¿no? Si realmente queremos ver un cambio en la tendencia bajista de fondo, pues vemos previamente pues un movimiento, un suelo que fíjate que nos está durando pues prácticamente 9 meses, 12 meses, ¿no? Que apunta a que hay cierto equilibrio, y creo que está ocurriendo en el mercado desde un punto de vista del precio de la oferta y la demanda. Ahora mismo estoy hablando un poco así con unas cifras o tirando un poco de memoria.
Estamos hablando de que el consumo de petróleo a nivel mundial ronda entre unos 100 y pico millones de barriles diarios y eso no va a cambiar. O sea que la demanda continúa ahí y se prevé que continúe o que vaya subiendo poquito a poco. Y con esos recortes de producción, al final, el resto de países no OPEP productores necesitan un poco de tiempo, ¿no? Pues para empezar a producir petróleo y volver a equilibrar el mercado. Y esto es quizás lo que está haciendo que el precio del petróleo pues empiece a subir un poquito más. Se está hablando de $100 y de esos $100 de perspectivas de precio del petróleo, me parece que son las últimas proyecciones que estimaba la EIA, ¿no? La Agencia Internacional de Energía, en el último Short-Term Economic Outlook, ¿no? Luego, ahí esos $100, pues bueno, pues puede ser una referencia, pero primero tendremos que ver que realmente el precio es capaz de superar esa mega resistencia que estamos viendo y que está muy próxima, que está entre 89 y $87 por barril. Si la economía china, ¿no? Desde este punto de vista, pues empieza o no consigue realmente recuperar tono, pues bueno, pues a lo mejor no supera esa zona. Y ya desde un punto de vista geopolítico, como nos metamos en geopolítica, Héctor, Uf, no no acabamos hasta salimos. las 8 de la No, tarde. no salimos, no salimos. No, 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 totalmente. Oye, quiero dar las gracias a Alan Pereira 201p. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. A los nuevos que estéis por aquí, os invito, como siempre, que sigáis el canal de Twitch. Si os gusta mucho el contenido, que os suscribáis, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime durante un mes. Tenéis ahí un botón que es Blue Reminder para que os suscribáis con Prime. Os evitáis que os salten los anuncios, que es lo peor cuando estáis viendo este tipo de contenido, que os salten los anuncios y siempre es un poco tedioso en ese sentido. Y quiero ir a otra de las preguntas que deja JJ Montoya, que es una habitual de mi canal de Discord, que comparte una información fantástica. Muchas gracias a Montoya por toda esa dedicación y os invito a que os unáis a Discord, que no he visto que hoy nadie se haya unido, así que uníos, os lo pasa Chris por el chat para que os unáis. Si no tenéis usuarios, lo creéis rápidamente y os va a gustar lo que compartimos por ahí. Por ejemplo, hoy los datos del PCE lo tenéis en tiempo real, los datos de inflación en Europa lo tenéis en tiempo real, los datos de los subsidios iniciales de desempleo en Estados Unidos los tenéis en tiempo real, muchos gráficos de bancos de inversión, análisis, todo lo tenéis ahí en Discord, así que uníos por ahí, que os va a gustar, de verdad. Y Montoya preguntaba precisamente, Luis, si podías ver así rápidamente, y lo has mencionado antes, el gráfico de Nvidia, es decir, cómo se encuentra Nvidia a nivel técnico. Ya has explicado cómo, y con el artículo ese que has escrito con las tecnológicas, cómo se encuentra a nivel fundamental, pero ¿qué te parece a nivel gráfico lo que vemos en Nvidia? Bueno, cuando vemos el gráfico, es un gráfico claro de excesos. Vamos a ver si se carga un poquito. Aquí lo tenemos, ¿no? Fíjate, ¿no? Que luego lo que realmente ocurrió con Nvidia, bueno, al final es un derivado, es un producto derivado, pero realmente comenzó la sesión marcando un nuevo máximo histórico y con un super hueco al alza el día de la presentación de resultados empresariales. Marcó esos nuevos máximos y luego no paró de retroceder la compañía en las acciones. Y de hecho, desde un punto de vista técnico, esto se podría considerar una especie de martillo invertido, una especie de estrella fugaz, ¿no? En el sentido de que tiene una sombra muy alargada y un cuerpo estrecho y cierra pues muy lejos de máximos. El máximo ahora mismo en los $502,54 es resistencia. Pero bueno, el fondo es claramente alcista. Esto es totalmente incuestionable. Pero quizás hay un anuncio que ha hecho pensar un poquito al mercado, ¿no? Y es que va a hacer o ha anunciado un paquete de recompras bastante importante, Nvidia. No sé si rondaba los 25.000 millones de dólares, ¿no? Ese anuncio para una compañía de crecimiento es una rareza, en el sentido de que al final, cuando una compañía recompra acciones es porque no tiene una opción mejor donde invertir el dinero que en sí misma, ¿no? Y no encuentra pues nuevos desarrollos o nuevos productos pues para invertir ese dinero, ¿no? O esa investigación. Eso en una compañía como Nvidia, que se ha caracterizado, ¿no? Pues ser pionera y ser puntera, pues es un signo un poquito caechudo del mercado, ¿no? Y eso es quizás por lo que la reacción que tuvo, pues eso, al mismo día de la presentación de resultados. Pero vamos, desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista es incuestionable, la sobrecompra es muy abultada, y si en algún momento revierte a la media de 52 sesiones, pues bueno, pues la caída pues puede ser también bastante acusada, ¿no? Bueno, ese es el gráfico de Nvidia, la estrella del año en el tópico del año, ¿no? Que está siendo la inteligencia artificial.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla ya porque vamos afrontando ya el final del programa. Deja de compartir, Luis, y cambiamos por aquí. Y ya Venga, estamos listo. por aquí. Ya simplemente como una reflexión rápida sobre, que lo han preguntado antes, y que también te lo quería preguntar o trasladar hoy que lo comentáramos por aquí, si ves oportunidad en China, viendo todo lo que hemos dicho antes, cómo se encuentra la bolsa china también, que ha estado muy castigada, casi pues para muchos cercana a la capitulación incluso. ¿Tú ves ahí oportunidad de cara a largo plazo en China? ¿Te parece interesante? Eh, Creo, desde un punto de vista de múltiplos de valoración, China está incuestionablemente barata, está atractiva. El MSCI, ¿no? Que me parece que tiene con el PER cíclico, si no recuerdo mal, está en torno a 10 veces o 11 veces. Lo que pasa es que China tiene muchísimos desequilibrios, o sea, y ahora mismo está en una fase de, pues eso, de crisis inmobiliaria y no sabemos muy bien cómo va a salir. Eh, yo realmente si tomas una posición, pues siempre como lo que se suele decir, ¿no? Cuando realmente dices, oye, pues tiene que ser una posición reducida para diversificar, etcétera, y por qué no hacerlo de forma gradual y poco a poco. Siempre, y cuando estamos hablando de igual que cuesta mucho ver el techo en las bolsas o que se forma un techo, también cuesta mucho tiempo ver cómo se forma un suelo. Pues tampoco hace falta precipitarse, ¿no? Quizás esperar a que el precio confirme, empiece a girarse al alza y que las noticias sean un poquito más positivas, pues no estaría de más. Si realmente con eso, con ese PER que hemos mencionado, si realmente forma un suelo y de largo plazo va a tener mucho recorrido al alza, pero quizás lo más sensato sea esperar un poquito a que se confirme ese suelo de mercado, ¿no? Pues veremos, claro que sí. Aquí estaremos para comentar todo y cómo va evolucionando todo. Ya nos veremos aquí en septiembre, Luis. Antes de nada, antes de despedirnos y de cerrar lo que es el programa, como bien sabéis, mañana no habrá programa y la temporada del lunes a viernes, como siempre hacemos habitualmente los streamings, que ya sabéis que lo ampliamos, comienza el próximo 4 de septiembre, el próximo lunes. Y quería trasladaros aquí, ya que estáis conmigo, cómo va a ser la parrilla del próximo programa. Luego lo comentaré también, lo pondré en mi comunidad de Discord, también lo pondré en Twitter, también lo pondré en todas las redes. Por cierto, Chavazo, muchas gracias por suscribirte con Prime, te mando un abrazo enorme, 1.000 millones de gracias por ese apoyo. Y los programas de la próxima semana, el lunes a las 5 de la tarde, las claves de la semana, como siempre yo aquí en solitario analizando cuáles pueden ser las claves en la economía y los mercados para el conjunto de la semana, las 5 claves más importantes, el próximo lunes, 5 de la tarde. El martes a las 6 de la tarde estará con nosotros John Economist, charla siempre interesante de mercados, de economía, situación del mercado cripto también, así que no os lo perdáis, 6 de la tarde el martes John Economist. El miércoles tenemos un debate que tengo muchas ganas, una charla, en la que vamos a estar con Gustavo Martínez y Edgar Fernández, muy del estilo Value los dos, y yo creo que vamos a tener una charla muy potente ahí que os va a gustar bastante y con muchas ganas también de afrontarla. El miércoles a las 6 de la tarde, debate, charla, Gustavo Martínez, Edgar Fernández, aquí en mi canal de Twitch. El jueves, estaré en solitario parte. Al principio a las 5 de la tarde estaremos con Ricardo Gulias hablando del mercado inmobiliario, como siempre, de hipotecas, etcétera. Y luego repasaré yo en solitario el mercado y cómo se encuentra toda la situación. Y el viernes a las 4 de la tarde, ya por cerrar la semana, la próxima semana, análisis técnico de la bolsa, de los mercados, de la situación con Roberto Moro, analista de Apta Negocios, que también ha pasado por aquí muchas veces en el canal. Así que una parrilla muy completa la próxima semana, no os lo perdáis. Muchas gracias a todos por estar ahí, por lanzar vuestras preguntas, por seguir el canal. También, que he visto que antes había habido un seguimiento nuevo, así que muchísimas gracias a todos. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por conectaros y por estar ahí, por vuestras preguntas también. Chao, hasta el lunes.